¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un gran privilegio hoy poder estar de nuevo con ustedes. Estamos hablando de una serie acerca de la restauración de la iglesia. En el programa anterior estuve hablando acerca del inicio de esa restauración y cómo el escritor del libro de los Hechos nos dice que Jesús no vendrá a la tierra hasta que no sean restauradas todas las cosas de la iglesia antes del regreso de Cristo por segunda vez. Hoy quiero hablar acerca de otros eventos que nos muestran esa restauración. En el programa anterior hablé acerca de cuando comenzó la restauración en la época de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero y otros reformadores enseñaron acerca de la salvación por la fe y la gracia de Dios. También establecieron que la lectura de la Biblia se debía hacer por parte de todo creyente y de toda persona, restaurando así la palabra de Dios. Y también hablé de la restauración de la adoración solo a Dios. Hoy quiero hablar acerca del proceso que vino después de esto. Después de la Reforma, nacieron lo que se conoce como el sistema teológico que comúnmente Calvino, otro de los reformadores después de Lutero, puso en orden las doctrinas cristianas y se conoce como teología sistemática. Hoy día tenemos libros de teología sistemática y el origen lo empezó a organizar Juan Calvino, uno de los reformadores. Pero después de eso y de la Reforma Protestante, que comúnmente se llama, nacieron lo que se conoce como las grandes misiones. Nacieron sobre todo en la parte norte de Europa. Y después de eso vino la conquista de Inglaterra a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos, Inglaterra y otros países del norte de Europa empezaron grandes misiones y grandes misioneros, y valga decirlo, porque a ellos les debemos gran parte de lo que hoy día es el Evangelio en el mundo entero. Y quiero hacer mención muy breve de algunos de esos casos que se restauraron. Al hablar de las misiones, allí nació, por ejemplo, la Iglesia Metodista Wesleyana, nació la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia que comúnmente llamamos Alianza Cristiana y Misionera, y otras misiones de esa época, porque enviaron misioneros a diferentes países. Y aquí quiero hacer mención de algunos de ellos. Por ejemplo, Tomás Cranmer, Juan y Carlos Wesley, ellos eran ingleses y fueron uno de los que estableció misiones en diferentes lugares, esas organizaciones con esos grandes hombres de Dios. También se habla de Guillermo Carey, el general Booth, fundador del Ejército de Salvación, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Judson Taylor, misionero en la China, Charles Studd, fundador de la Cruzada Mundial, y D.L. Moody, y pudiera seguir mencionando otros grandes misioneros que llevaron el Evangelio a diferentes países y continentes del mundo. Entonces, ya nótese que está restaurándose la obra misionera que había nacido en la iglesia primitiva cuando enviaron a Pablo y Bernabé a diferentes lugares como misioneros. Ahora se restaura esta parte de las misiones y de los misioneros y viene realmente una importante época de la iglesia. Y en medio de todo eso surgen algunos grandes evangelistas
tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. Por ejemplo, tenemos evangelistas del siglo XIX como Charles Finney, también William Carey, David Livingstone, y luego ya en el siglo XX hay otros evangelistas como Billy Graham, Tele Osborne, Gigi Ávila, Carlos y Eugenio Jiménez de Puerto Rico, Luis Palau, Fernando Bagnoni de Argentina, y aquí pudiera seguir mencionando otros evangelistas que hicieron un gran trabajo con grandes campañas donde nacieron muchas iglesias y nació también el crecimiento de la iglesia. Noten que todo eso ha venido siendo restaurado en los últimos siglos. Y ya entrando en el siglo XX, que mencioné algunas de estas cosas, viene otro acontecimiento trascendental y es la restauración de la obra del Espíritu Santo en la iglesia a través de las personas cristianas. Conocemos varios nombres, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo que vino otra vez sobre personas. Algunas llaman la renovación pentecostal o carismática, donde empezó a manifestarse el Espíritu Santo con la restauración de los carismas o dones del Espíritu Santo. Y empezaron a haber milagros, señales y manifestaciones de esos dones, como el hablar en lenguas, la profecía, el discernimiento de espíritus y muchas otras cosas fueron restauradas en esa parte del siglo XX. Y fue una bendición y ha sido y sigue siendo una gran bendición en el mundo entero. Entonces viene la restauración de la obra preciosa del Espíritu Santo. Y luego seguimos en el proceso, porque notemos que esto es un proceso de restauración que viene a través de los años para llegar al punto donde estamos viviendo y lo que se está viviendo y conocer el tiempo del regreso de Cristo a la tierra. Después de esa renovación del Espíritu Santo y restauración de los dones y los milagros, viene otra época ya en la segunda parte del siglo XX y es la formación de trabajo en los hogares. Y quiero mencionar muy brevemente este aspecto porque tiene relevancia en la iglesia actual. En China subió un presidente comunista que es conocido como Mao Zedong, y en esa época él empezó a perseguir a la iglesia de una manera cruel, cerrando iglesias, persiguiendo y matando pastores. Se levantó un hombre de Dios muy consagrado, que muchos lo conocen como Watchmaní. Su nombre en el idioma chino es Nito Shen. Y Nito Shen, o Watchmaní, que es el mismo, empezó en medio de la persecución comunista, empezó a hacer trabajo por los hogares y fundó más de 850 iglesias caseras. Y ese fue el nombre que él le puso a ese trabajo, iglesias caseras. Lo que hoy día conocemos como células o grupos, él llamó iglesias caseras, y de esa manera se conservó el evangelio en la China en medio de la persecución comunista. Luego vino otro hombre en Corea del Sur que se conoce en la historia como Paul Yonggi-cho, y fundó lo que se llaman grupos familiares, un trabajo enorme que hizo, y esta fue la iglesia que llegó a ser la iglesia más grande del mundo, con más de 1 millón de creyentes en esa congregación. Y Paul Yonggi-cho hizo un trabajo estupendo y marcó la pauta para lo que hoy día se conoce como grupos familiares o células, o también se llaman grupos de apoyo, grupos familiares, etc., con muchos nombres, pero realmente el trabajo es el mismo. Trabajo por las iglesias para discipular creyentes y que sean participantes de la obra del Señor en cualquier parte donde se encuentren. Y eso hoy día
sobre todo en Latinoamérica, se llaman células y se conoce mucho ese trabajo en diferentes partes. En la segunda parte del siglo XX vino otra obra de restauración y fue incluir en las iglesias adoración y alabanza con un contexto netamente local. Y aquí tengo que despedirme en esta ocasión para entrar a ese aspecto porque es muy importante analizarlo porque ya estamos llegando al siglo XX en su última parte. Nos encontramos en el próximo programa donde seguiré hablando acerca del proceso de restauración de la Iglesia del Señor. Hasta nuestro próximo programa y bendiciones.